vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Oremos. Nuestro bendito Padre Celestial, Dios inmenso en amor, en misericordia, en cariño y dulzura, en esta noche, Señor, venimos a adorarte, porque eres nuestra eterna esperanza, nuestro Salvador y nuestro Rey en gloria. Gracias, Dios, por este cuerpo de misioneros que están, oh Dios, cada día gozosos de vivir para ti, gozosos de hacer tu voluntad, gozosos de servir, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de tener al pastor Ezequiel. Bendícelo, llénalo de sabiduría y entendimiento, y que las palabras que dirija sean guiadas por el Espíritu Santo y lleguen a nuestros corazones y vidas. Que el bálsamo y el poder del Espíritu Santo también, Señor, esté sobre aquellos que están estudiando tu palabra, para muy pronto tomar decisiones de vida y para vida. Santifícanos y purifícanos y llénanos de ti en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, feliz noche. Esta noche tenemos la oportunidad que nos acompañe el pastor Ezequiel. Luego él estará dando una partecita de lo del misionero, la gran comisión que tenemos cada uno de nosotros, que Dios nos ha dejado. Y luego ya al finalizar yo les daré la última perlita que utilizamos siempre. Entonces, pastor, bienvenido. Gracias. Feliz de saber que esta es clase de laicos, ¿no? Clase de laicos. ¿Por qué me emociona? Porque junto a mi madre, siendo yo el menor, ella me llevaba a hacer obra misionera. Hay un barrio ahí en Cúcuta que se llama Juan Atalaya. Cuando eran las primeras casitas, mi mamá fue la primera de las evangelizadoras que llegaron a ese lugar. Ella fue muy misionera, porque ella termina, no sé cuántos hermanos aquí supieron de sus meses y años en lecho de enferma, siempre haciendo obra misionera. Cuando ya no pudo salir, se dedicó a escribir cartas. Y alguna vez que yo venga por aquí les voy a mostrar las respuestas. Pastor Muñoz, del Vaticano, de Casablanca, de Radio Nacional de España. Eso nos disputamos entre los 3 hermanos, las cartas, quién quedaba con la herencia. Yo tengo una parte. Ella me dijo, mi hermano, yo le voy a dar a las demás, hermanito. Bueno, pero me regreso. Así que cuando yo me bautizo, ayer, 1969, 10 de septiembre, pasé directamente a laicos como secretario misionero, porque ya con mi madre yo asistía a la clase de laicos. Recuerdo pastores como el pastor Joel Manosalva, la hermana Miriam, el resto, los demás no creo. Pero eso fue ayer, ¿no? Bueno, recuerdo pastores de esa clase como el pastor Julián Durán, no lo conozcan, la hermana Juan también. La clase de laicos para ellos era lo más importante dentro del programa misionero. ¿Qué se hacía en esa clase? Cuando yo vi al hermano Elio tomando lista, pensé que era que pasan lista los laicos, son los que van a ir al congreso, ¿no? Pero igual tienen lista aquí. Pastor, qué pena, un momentico para, ya que no adelante, el vehículo de placas. Despacio, ahí va el listado nuevamente, no para que vuelvan a escribirlo, busquen su nombre ahí, ¿sí? Y colocan una vez que ya está la fecha, ¿listo? Para que coloquen su asistencia de hoy. La temática del pastor Manosalva era en relación con la apariencia, el arreglo, la casa del misionero. Me he interesado mucho por ese tema. Tenían 10 minutos de práctica. Había una hojita donde se evaluaba al predicador. Cuando a mí me tocó formarme como predicador fue en laicos. Y no creo que les alcanzó lógica para marcar tantas equivocaciones, errores. Pero ahí salíamos, la crítica se llamaba crítica constructiva. Pero todos pasaban a presentar su tema y se descubrió un potencial de predicador. La otra emoción del programa era que ese día venían los informes de los hermanos de la salida que tuvieron el sábado. Yo acompañé a varios de ellos, por ejemplo, los que me recuerdo. El hermano José Figueroa,
Nos íbamos el viernes de tarde, llegamos en la noche al pueblito llamado Urania, madrugamos a subir 3 horas la montaña para arriba para ir por una familia. Así eran los laicos de ese tiempo. El hermano Loipico era un vendedor de zapatos, mercancía, pero era un fiel entregado a la obra misionera. Él hacía unas giras muy largas. Él se internaba una semana para llegar a unos hermanos que llamaba el lugar El Porvenir. Era atravesar montaña, y un día me envió a mí, muchacho. Y como yo nunca había montado en caballo, ni en mula, ni nada de eso, ni en macho, me dijeron que lo amarre. No sea que se caiga y que se golpee. Viajamos como unas 7 horas para llegar al lugar donde nos quedamos, se llamaba Zamoré. Ahí me esperaba un hermano joven, alto, con un macho. Habríamos de comenzar una jornada de una semana para llegar a donde el hermano iba a hacer obra misionera. Una semana. El hermano pues a pie, este servidor en el macho. Y a veces era alto, pero a veces el barro tocaba la barriga del animal. Cuando hicimos la primera estación y yo me fui a bajar, pues vi que había una cajita ahí de Bavaria, pero eran de esas de madera. Ayer pongo el pie en la caja y era una caja podrida, vieja, así que me di mi buen porrazo de la altura del animal. Ya en el camino, en uno de los otros días, el animal le da por salirse de la vía. Y cuando estaba allá arriba, abajo se veía la vía, una casita. Estamos hablando de un camino angosto y un animal que se sube ahí y que luego quiere saltar. Si él salta, él cae ahí, yo caigo allá. Digo abajo. ¿Qué hacer para voltearlo si era tan estrecho? No sé cómo Dios nos ayudó y pudimos. Pero cuando uno llega al final, esa semana, en medio de un valle, una capillita de madera hermosa. A los lados tenía un lugar, un pasillito donde los hermanos podían llegar con sus botas, dejarlas, colgar su chaqueta, su cubre, ¿cómo llamamos? Chompa, aquí no sé cómo le digan. Poncho. Poncho. Sí, no, era algo que lo cubría totalmente. Bueno. Y me dijo el hermano, cuando usted llegue allá lo van a poner a cantar y esos hermanos no se cansan de cantar. Y sí, cantamos de pronto unas 2 horas o más. El sábado fue hermoso. De todas las montañas venían los hermanos con sus botas, depositaban los zapatos, los cambiaban de ropita, y qué felicidad para ellos pasar el sábado ahí. Esas historias no las olvida uno. Dios bendiga a este grupo de laicos, porque nosotros todavía no hemos conquistado toda la tierra. Amén. Tenemos pueblos, veredas, corregimientos que no tienen el mensaje. El otro día nos sentamos para entregar un distrito y un buen hermano dice: pastor, necesitamos que traigamos muchachos de la universidad para abrir iglesias. Eso es muy bueno. Entonces, pues le dije: hermano, si usted quiere, yo le doy permiso como presidente para que haga el plan. Pero esta obra se formó por laicos entregados. No que nuestros muchachos de la universidad no puedan ayudar, pero cuando la iglesia tiene obreros misioneros, entonces está el pastor y ahí están ellos para que hagan la obra. Esta obra nació con toda la fuerza que tiene, no por pastores solamente, sino por un cuerpo grande de laicos. Tanto sería eso que la hermana Miriam y el hermano pueden dar fe, que tenemos varios pastores que aún viven, algunos ya jubilados, que fueron laicos de ese tipo, que la iglesia los miró y dijo: tenemos que nombrarlos, ordenarlos como pastores. Florentino Quintero, Campo Elías Durán, Elías Aponte, el pastor Meneses, que ya murió. Esos eran laicos entregados a la obra. La iglesia los miró. Ya cuando Pastor Liébano, cuando pasó el tiempo, la universidad tuvo teología, los trajeron para que tuvieran 2 años de teología. Cuando ya el programa fue aprobado, los trajeron para que recibieran también la aprobación. Pero qué hombres, qué laicos. Había una revista de la División Interamericana llamada El Mensajero.
Y yo debo conservar todavía una revista de los años 60, ayer también. Y ahí está en un círculo los laicos centuriones, o sea, los laicos que bautizaban 100, 200 personas, es decir, ganada por ellos. Hermanos, han escogido una buena clase. De aquí ha de salir el fuego y el poder para conquistar Medellín y tantos otros lugares. El desafío es plantar más iglesias. El desafío es que en cada barrio donde no tenemos obra pueda haber la obra. Ese propósito. Y yo miro al pastor Osvaldo y la figura de él me recuerda a ese tipo de pastores del otro tipo. No sé por qué tiene un aire de ese tipo. Bueno, permítanme que oremos. Mientras estaba ahí sentado, pues estaba pensando en comenzar orando, porque a las 7 la Iglesia Mundial se une para orar por el derramamiento del Espíritu Santo, por el trabajo en las grandes ciudades, por la ventana 1040. Y vamos a orar por la caravana ahora, ¿cierto? Estamos agregándole ese tema. Vamos a orar también, hermanos, por la situación que vive el país. Está bastante difícil, ¿no? Bien complicada, especialmente ciertos departamentos. Y va a venir el Congreso y queremos que no haya problema en el camino, que Dios nos pueda llevar y traer sin ninguna novedad. Vamos a colocarnos de pie y tenemos una palabra de oración y tengo algo breve aquí en el primer verso. Poderoso y amante Padre Celestial, gracias porque estás reavivando tu iglesia. Y una manera especial de poder lograrlo es buscándote a ti a través de la palabra, la oración y la asistencia a los cultos, pero preparándonos para ser misioneros para la gloria de tu nombre. Amén. Gracias por la iniciativa del pastor que retoma esta clase tan importante. Bendícele a él en cada aspecto de su plan misionero, de formación de laicos, predicadores, instructores bíblicos, para que podamos hacer un evangelismo personal y público que traiga a muchas personas al camino que es el único camino que lleva a vida eterna. Amén. Pedimos tu bendición en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Cuando salí por primera vez a predicar con mi hermano, era la iglesia central de la ciudad. Era el tiempo en que los estudiantes de Medellín regresaban por Cúcuta para seguir para Venezuela, así que la asistencia tenía estudiantes de la universidad. Y a mi lado izquierdo tenía al pastor Florentino Quintero, que era el pastor del distrito, y a mi lado derecho estaba el misionero, el ministro Manuel Rosas. Esos eran mis acompañantes en el púlpito. Eran mis jueces para el tema que iba a tener. Tratando de impactar y llegar de la mejor condición en un clima como el de la frontera, que es de 30, 32, 34, me había llevado un buen saco de paño, ese paño antiguo. Así que cuando yo termino mi predicación, termino jugado en sudor. Y cuando paso aquí ya para salir, me dice uno de los estudiantes, le presto un pañuelo. Y cuando ya estuve afuera y ya pudieron hablar conmigo el pastor y el misionero, me entregaron una hoja de blog totalmente llena de palabras y frases que no se habían pronunciado bien. Pero agradezco a Dios por esa escuela. ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos? Yo quiero partir del texto de Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos capítulo 1, porque allí hay un versículo que nos mueve, nos impele, nos motiva, nos inspira, y es una expresión de fuego. Es la expresión del capítulo 1 de Romanos. El verso ¿qué? A ver, alguien de pronto, el verso 18 o 16. No me avergüenzo del Evangelio. A ver todos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también a quién, al griego. Dile al que tienes al lado, no me avergüenzo del Evangelio. Agrégale, es poder de Dios. Hermano,
Hermanos, el evangelio que nosotros tenemos es lo más grande en este universo. Porque el evangelio son buenas nuevas, nuevas noticias. Y las buenas noticias, las buenas nuevas es que Jesús es el Salvador del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores que viene muy pronto. No hay mensaje más grande ni más importante. Por eso, el mismo libro de Romanos toma unas palabras de Isaías 52, pero que ahora vamos a leerlas aquí en Romanos. El apóstol Pablo dice lo siguiente. El verso que vamos a leer es el verso número 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo considera Dios los pies de ustedes? Hermosos. Sin haber ido allá que le hagan el pedicuria, ¿es que llaman? Eso. Son hermosos. Son hermosos para el Señor por razón que aquí se da claramente. Porque anuncian la paz. Y anuncian buenas, ¿qué? Buenas nuevas. Pero saben, capítulo 10, verso 15. Perdón, no le había dado la cita. ¿Cómo era? Oh, perdón. Pero bueno, ya que llegaron ahí, miren algo. ¿Por qué estamos aquí reunidos? ¿Por qué el pastor tomó esa iniciativa? Miren lo que dice el versículo número 11. La Escritura dice: todo aquel que en él cree no será defraudado. Todo aquel. O sea, todo el que cree en el Señor Jesucristo no será ¿qué? Defraudado. ¿Podemos decir amén a eso? Amén, gloria a Dios. Pero el apóstol Pablo, que era una mente bien preparada, él decide llevarnos a un razonamiento interesante. Y es que en el versículo siguiente dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y ahora viene otra afirmación importante. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, así como todo aquel que en él crea no será defraudado. Pero un momento, dice Pablo, detengámonos un momento para que hagamos la siguiente reflexión. Otra vez no di la cita. 10, 11. Y ya hemos llegado al verso ¿qué? Al 13. Y ahora sí estamos, Romanos 10, del 11 al 13, hasta aquí. Bueno, entonces mire, lo que viene es muy interesante, muy interesante. El verso número 14 comienza con una pregunta. Bueno, es cierto que todo aquel que crea en él no será defraudado, y todo el que le invoque será salvo. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Yo me acuerdo en la clase de laicos, un hermanito o hermanita, no me acuerdo quién fuera, me acuerdo de su frase, dijo: no nos preocupemos por predicar. Ahí está Radio Transmundial, no sé los que conocieron alguna vez eso. Radio Transmundial era una emisora en onda corta desde Bonaire, Antillas Holandesas, que transmitía el Evangelio. Entonces, y se escuchaba mucho radio de onda corta. Pero hermanos, nosotros tenemos un mensaje que es único, alabado sea el Señor. Muchas voces predicando, pero el mensaje completo, como lo dice la palabra, lo tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero aquí dice, para que la gente llegue a invocar el nombre del Señor. El texto dice, ¿cómo lo van a invocar el nombre de aquel en quien no han creído? Pero hay otro problema. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han ¿qué? Oído. Si no han oído, no creen. Y si no creen, no pueden invocar. El apóstol sigue diciendo. Ahora la siguiente pregunta es, ¿y cómo oirán sin haber quien les ¿qué? Les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren ¿qué? Enviados. Qué extraordinario el razonamiento del apóstol. Miremoslo ahora, no de atrás hacia adelante, sino de atrás hacia adelante. Los que deben llevar el Evangelio para que la gente oiga y pueda creer y finalmente invoque, necesitan, dice ahí, ser ¿qué? Enviados. Dejemos ahí Romanos y acompáñenme a Juan capítulo 20.
Evangelio de San Juan, capítulo 20, en una expresión de Jesús del verso 21. Y si alguno de ustedes quiere leerlo, por favor lo puede leer. Juan, capítulo 20, verso 21. Ay, gracias. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Si notan, Cristo viene a esta tierra porque lo envió ¿quién? El Padre. Y ahora Él dice, así como mi Padre me envió, yo os ¿qué? Os envío. Y comenzamos a contestarle al apóstol Pablo. Jesús nos envía a predicar el Evangelio. Y entonces, devolviéndonos, si hay quienes son enviados a predicar, entonces habrán personas que escucharán la predicación. Y si escuchan la predicación, entonces conocerán de aquel que al invocar el nombre van a ser ¿qué? Salvos. Esa secuencia es importante. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero no podrán invocar porque no han creído. Y no podrán creer, no podrán creer a menos que alguien les haya hablado, hayan conocido a quienes que hay que creer. Y no oirán si no hay quien les predique. Y no predicarán si no fueren ¿qué? Enviados. Y después de decir eso dice, cuán hermosos son sobre los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas ¿de qué? De salvación. Hermanos, estar aquí es una linda oportunidad para que podamos llegar a un completo desarrollo de la vida espiritual. Yo lo he repetido, usted puede devolver el diezmo fielmente, puede guardar el sábado, puede venir a toda reunión de la iglesia, pero hay algo que es lo que hace la parte cumbre para que usted desarrolle un carácter como el del Señor y que pueda alcanzar la estatura de hijos e hijas de Dios, es compartir el Evangelio. Amén. Por eso Pablo dice en otra parte, salvando a otros, te salvas a ti mismo. Amén. La clase de laicos nos reveló muchas cosas, porque ahí venían las inquietudes, pastor. Y me encontré con un señor que me hizo la pregunta, ¿y con quién se casó Caín? ¿Y cuáles fueron los hijos de José y de María? Y bueno, tantas preguntas que seguirán ahí. ¿Qué ventaja tiene el compartir el Evangelio? Muchas. Una es que cuando usted va a predicarle el Evangelio a alguien, va a encontrar que siempre habrán preguntas que nos van a sorprender, aún a los pastores. Por mi experiencia, yo me emocioné en compartir el Evangelio, pero me encontré que habían cosas que no podía contestar. De paso, como una clase, cuando alguien le pregunta, hay gente que quisiera que uno le diera toda la doctrina en una sola noche, ¿sí o no? Sí. Y no es bueno. Hay que hacerles tener sed, pero no darles de beber todo, ¿no? Entonces, cuando habían preguntas difíciles, eso para mí resultaba una bendición, porque yo llegaba a casa, no había comido, pero me metía allá a buscar a ver cuál es la respuesta que hay que dar. Eso me desarrolló bastante, y yo puedo decirles que no fue en teología, fue en esa tarea que yo aprendí muchos textos de la Biblia y adquirí un conocimiento de la doctrina que era fundamental. Porque si uno queda y ya ahora sí tengo la respuesta para ir y contestarle, pero igual otras preguntas. Pero lo más importante es que estamos sirviendo como Jesús sirvió. Estamos compartiendo el Evangelio que el Señor Jesús compartió. Estamos creciendo por el poder de la palabra en ese contacto que tenemos. Y miren, es tan extraordinario eso, y lo leímos ahí en una cita del Camino a Cristo, que mi hermanita Balbina un día me dijo, vamos a dar un estudio bíblico a una familia. La abuelita Balbina era una abuela de 76 años que no sabía leer. Así que yo, el muchacho, dije, no, esta señora me va a poner en problemas porque esa no sabe leer. Y me va a poner esa mía que lea, predique, diga todo. Pues la abuelita era toda una misionera con toda la formación que se daba en ese tiempo. Llegó el contacto amistoso, cómo está la familia, cómo les ha ido, cómo está la salud. Un contacto admirable. Después se iba acercando el momento que yo más tenía preocupación. Entonces ella dice, vamos a orar y hoy vamos a estudiar el tema de la segunda venida de Jesús. Y me acompaña aquí el hermano Rueda. Queridos,
Todos los textos la hermana los tenía de memoria. Yo solo leía y ella explicaba. La otra ventaja, cuando tú sales a hacer la obra misionera y te llevas al hermano que recién se bautizó, usted está discipulándolo y está evitando que ese hermano tarde o temprano se salga a la iglesia y alguien venga y diga, oye, ¿y los que bañaron el año pasado dónde están? No, aquí están, son misioneros ahora. Y esos se forman fuertes. Y un día le dicen a uno, no, pastor, hermanito, un momentico, déjeme a mí, yo quiero tener el estudio hoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene y hace un trabajo admirable. Notan ese hermano o hermana emocionada que regresa diciendo, uy, hermano Edwin, ¿sabe? Yo nunca le he hablado a nadie, nunca, pero hoy no sé cómo me salieron las palabras. Hay algo, el linaje de White lo dice, que la fórmula de remedio para la muerte espiritual de la iglesia, para el adormecimiento, es la obra misionera. Dice, debéis salir a hacer la obra misionera, sea que sintáis el deseo o no. Porque ese compartir, esa hermanita que viene admirada es porque cuando ella decidió hablar, que nunca lo había hecho, ¿quién viene para poner el sello y las palabras? El Espíritu Santo. La hace un instrumento de Él. Terminemos para que el pastor tenga su parte. Acompáñeme de nuevo al libro de Romanos. No, vamos a Corintios, 1 de Corintios capítulo 9. En un texto tremendo del apóstol en el capítulo 9 de 1 a los Corintios. El verso número, venga un momentico y de pronto el pastor me ayuda. Ya aquí está. Es el verso número 16. Mire lo que va a decir la Escritura. 1 Corintios capítulo 9, 16. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Y cómo termina el texto? Y ay de mí si no anunciare ¿qué? El Evangelio. Si ustedes siguieran el consejo que se da en laicos, que deben tener varias versiones de la Biblia para que puedan comprender mejor el pasaje, van a encontrar que hay algunas versiones católicas que dicen, desventurado de mí si no predicar el Evangelio. Otra versión, creo que es de Bober Cantera, dice, desvergonzado de mí si no anuncio el Evangelio. Dios ha querido que a través de la proclamación del Evangelio desarrollemos una vida semejante a la de Jesús y alcancemos la experiencia más grande que puede tener un hijo de Dios, que es compartir con otros y ver almas que se entregan a los pies de Jesús. ¿Cuántos laicos han traído a alguien a los pies de Jesús por la obra del Espíritu Santo? Muy bien. ¿Qué se siente cuando usted ve a ese hermano que el pastor lo va a bautizar y cuando sale de la pila bautismal? Dígame qué se siente. ¿Qué pasa con los ojos? Se nos ponen. Usted, yo no sé si se han detenido en esa foto o en el momento en que se encuentra el laico que evangelizó con la persona que evangelizó. El abrazo. ¿Hay emoción en el candidato que se está bautizando? ¿Lloran? Es el gozo que produce el Espíritu Santo por compartir el Evangelio. De ese gozo muchos en la iglesia se están privando, pero es el gozo que nos motiva a seguir adelante. Y terminemos yendo al libro de Daniel, capítulo 11. Es un capítulo enigmático, pero tiene frases que son claras, que no son tan difíciles. Y si algún día más adelante por aquí tenemos oportunidad, le ofrezco al pastor que estudiemos Daniel y Apocalipsis. Mis temas como laico eran dos: el poder de Jesús para cambiar un ser humano y lo extraordinario de las profecías. Esas profecías nos hacen inclinar con reverencia y decir, Señor, tú anticipaste todo tan exactamente que no nos queda otra cosa sino inclinarnos y agradecerte por ese don. Vamos a Daniel 11, el verso 32. Forma parte de un coro que cantamos. La primera parte pues está hablando de lo que está ocurriendo, no nos vamos a ocupar de eso, pero en la segunda parte sí. El verso 32 de Daniel 11 dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La hermana Miriam y el esposo podrán dar fe
de que en esas épocas antiguas había un momento en que el primer sábado de cada mes era el sábado misionero. La predicación tenía que ser invitación a la iglesia a hacer obra misionera. Los 10 minutos en una revista que se llamaba Venias, ahora es Avanzad, tenían un mensaje, pero a veces no tomaban la revista y el que daba los 10 minutos era un tirón de orejas, un regaño. Y el tema a veces del sábado primero era un tema duro. Hermanos, no es el tema, es la experiencia personal de la persona. Porque si una persona conoce a Dios intelectual o académicamente, ¿cómo creen? ¿Cuál es el conocimiento que Dios quiere que tengamos? ¿El conocimiento intelectual, académico o experimental? Encuentro personal. Por eso la misión dice eso, que ese encuentro, la obra del Espíritu Santo, que lo convierta en una persona que publique el Evangelio. Lo que está diciendo este texto es que cuando la iglesia conoce a Dios, está aquí presente, porque quiere saber cómo es que se va a levantar para actuar y predicar. Eso es así. Que no se espera en el futuro. Un texto que se repetía mucho en esas clases de laicos es el del capítulo 12, el verso número 3 de Daniel. Hermosísimo. Los entendidos, ¿qué va a pasar con los entendidos? Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que ¿qué? Enseñan o instruyen la justicia a la multitud como las estrellas, ¿a qué? A perpetua eternidad. Ustedes que se preparan para predicar el Evangelio, para compartir el Evangelio, el Señor está diciendo aquí, ustedes van a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Pero antes de esa segunda línea, y los que enseñan, lo primero es importante también. Los entendidos, ¿quiénes son los que van a resplandecer como la luz del firmamento? ¿Los qué? Entendidos. Hermanos, así como en Apocalipsis hay dos grupos, los que reciben la marca de la bestia y los que son sellados por el Señor, en Daniel el libro concluye diciendo que al final del tiempo van a haber solo dos grupos. Aquí ya está uno, los entendidos. Esos entendidos son los que enseñan a la multitud la justicia, y esa justicia es la del capítulo 9 que la llama Daniel perdurable, la justicia de Cristo. Pero miren el texto que aparece como el texto número 10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos ¿qué? Comprenderán. Dos grupos, impíos y entendidos. Entendidos que resplandecerán como la luz del firmamento, que enseñarán la justicia del Señor y brillarán como estrellas por toda la eternidad. No se aparten de esta clase. Antes procuren ganar a alguien para que venga. Y si hay que hacer algo, otra reunión, pastor, otro lugar más amplio, porque mire eso. Si hubieran ventanas, se levantaría alguien como Utico y de pronto un riesgo de que se caiga, ¿no, pastor? Hermanos, gracias por colocar el corazón en la misión. De aquí van a salir y van a pulirse predicadores, instructores bíblicos laicos y personas que van a sentir el gozo de compartir el Evangelio. Jesús les dice esta noche, como me envió el Padre, así también yo os envío. Sus pies son hermosos porque llevan buenas nuevas, porque anuncian la paz. Que nos podamos ver para resplandecer por toda la eternidad. Amén. Amén. Gracias, pastor. Cuando dice en Génesis 2:8, y Dios plantó un huerto en Edén. O sea, plantar, les dije que es la palabra hebrea nata. Nata, plantar es traer y colocar. La palabra nata hebrea, Dios, y la sierva de Dios dice, se trajo del cielo, allí en primeros escritos, desde la página 17 a la 19, un pedazo de cielo donde vivían Adán y Eva. Muy bien. La pregunta es,
¿Hasta cuándo permaneció el Edén? La primera perlita de esta noche. Sí, Davinson, ¿te acuerdas? El diluvio. Hasta cuando se hizo. Ese pedacito de cielo. Muy bien. Noten ustedes, yo a ustedes les animo para que consigan, de pronto hagan el esfuerzo, este librito, Historia de la Redención. Cada momento que uno lo lee es maravilloso. Y hablando acerca de el Edén, aquel lugar hermoso, en la página 60 de Historia de la Redención dice la sierva de Dios de esta manera: el puro y hermoso jardín del Edén, de donde habían sido expulsados nuestros primeros padres, permaneció en la tierra hasta que Dios decidió destruirla por medio del diluvio. Tremendo. Sí, Fernando. Es que, como dijo el pastor, esto es para preguntas. Yo leí el capítulo de Patriarcas y Profetas, en el cual usted dijo que la serpiente le habló a Eva. Claro. Pero ahí dice claramente que ellos eran unos seres ingenuos y que en el primer momento que Dios viera que ellos estuvieran en peligro y pidieran esa ayuda, les enviaría a los ángeles. Entonces, si el relato dice que eran ingenuos, Adán y Eva le dijo a la serpiente que le contestó bien, que no, que Dios les había dicho que el árbol del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerían, pues porque como que no se ve la ayuda en ese momento, que fue que Eva no pidió la ayuda. Yo lo leí pues y empieza en ese relato. Ya, mire, Adán y Eva no eran tan ingenuos. Ellos eran demasiado sabios e inteligentes. Es como nosotros, después de conocer el mensaje, después de ser guiados por el Señor, nosotros no podemos decir, yo no puedo decir que ninguno de los que hay aquí son ingenuos. No, porque si somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo, somos sabios. El problema de Eva fue que Eva, dice Patriarca y Profetas, Eva se apartó, se desconectó. O sea, el problema de nosotros es desconectarnos de Dios. Yo les decía que no hay un lugar más seguro que en los brazos de Jesús. El día que nosotros nos desconectemos de los brazos de Jesús, indiscutiblemente en nosotros habrá allí torpeza. Habrá torpeza y desaciertos, porque Eva y Adán eran sabios, eran inteligentes. Lo que pasa es que ustedes saben que Eva quedó fascinada, encantada. Ella quedó encantada por muchas cosas. Que, es más, leyendo el Espíritu de Profecía, Patriarca y Profetas, dice que ella quedó deslumbrada de ese animal, o sea, ¿cómo la atrajo? ¿Cómo la atrajo? Yo pregunto, ¿un hermano o una hermana puede quedar deslumbrado si se desconecta de Dios, de alguien que cae? Y no cae, y ¿saben? No cae por ingenuo. Caes porque se desconectó de Dios, indiscutiblemente. Entonces, primera perlita, noten ustedes, primera perlita es de que el Edén estuvo hasta poco antes del diluvio. Después Dios se lo llevó. Dice la sierva de Dios, se lo llevó en Historia de la Redención, página 60. Dios lo transportó, pero ella dice, lo volverá a traer. Amén. Lo volverá a traer y será más hermoso todavía que cuando Adán y Eva habitaron. Sí, por allá hay otra pregunta, Darío. No, pastor, comentando algo acerca de lo que se está diciendo, dice que Adán y Eva tenían inclusive conocimiento del ángel que había caído. Claro. Dios les envió otro ángel que les diera a conocer y también
les dio conocimiento acerca de, ya saben, de la muerte de Cristo, que iba, pues todo lo que iba a suceder para un futuro, pero en forma especial ellos ya sabían del ángel que estaba rondándolos a ellos, claro, hubo una desconexión, sí, hermano. Pastor, apoyando un poquito lo que usted está diciendo, en Historia de la Revisión hay algo muy claro en cuanto a lo que el hermano Luis está diciendo, y es que los ángeles les encargaron que siguieran estrictamente las instrucciones que Dios les había dado en relación con el árbol del conocimiento, pues si obedecerían perfectamente estarían a salvo, y el adversario caído no tendría poder para engañarnos. Claro, entonces no fue ingenuidad. Fue eso, allí sucedió una infatuación. Allí sucedió una infatuación, porque el ser humano se infactúa fácilmente cuando se desconecta de Dios, y así tenga mucho conocimiento y sabiduría. Muy bien, y la otra perlita es: ¿ha visto alguien al diablo? Oigan esto, vamos a leer este relato. ¿Ha visto a alguien? ¿Y cómo es? Y la pregunta, ¿y cómo es? ¿Cómo es? Ustedes saben de que bíblicamente el profeta Ezequiel dice cómo es. El profeta Isaías, Juan, el discípulo amado, ellos fueron llevados en visión, transportados en visión, y contemplaron aquel ángel, lo vieron, se dieron cuenta cómo era él. Hace el año pasado, pastor, que estuvimos allí en California, tuve la oportunidad de estar en la casa de la sierva de Dios, de la profeta de Dios, y llegué hasta ese lugar. Y me dice, por allí cerquita a la ventanita donde se habla que ella tuvo una noche una visión poderosa, tremenda, y de que se comenta que un ángel de Dios vino y se presentó allí junto a esa ventanita de esa casita de ella, una casita de madera, hermosa y linda en medio del campo y lindo. Y estaba yo encantado en ese lugar, porque a mí me ha gustado mucho leer Espíritu de Profecía, y yo era, ay Dios, yo también quisiera tener una visión. Dios, yo quisiera tener una visión aquí, Señor. Y me quedé ahí ensimismado en esa casa, caminando allí, el primer piso, luego el segundo piso, y era encantado en ese lugar. Y saben, lógicamente Dios nos ha dejado la palabra escrita, y nos ha dejado el espíritu de profecía. Y saben, y los animo, porque miren, les voy a contar algo que me sucedió. Dios sí le muestra a uno ciertas cosas, le da reflejos tremendamente. Yo vivía aquí en El Salvador, aquí tenía mi apartamento, cerquita del Morro de El Salvador. Y me iba, cuando nos sacaron de aquí a la central hace 26 años, pastor, nos íbamos a Manrique, ya pasaba, era para Manrique por allí, a hacer obra misionera. Y una noche yo miraba desde el tercer piso de mi apartamento, yo miraba hacia abajo y yo dije, aquí nunca entrará un ladrón. Esto es muy alto, no va a venir nunca el ladrón. Y saben, y orándole al Señor, y orándole continuamente, y ahí leyendo espíritu de profecía. Y yo cuando cuento esto, yo me quedo maravillado, porque Dios indiscutiblemente le muestra a uno muchas cosas. A veces, eran aproximadamente, me di cuenta que eran las 3 de la mañana, porque estaba dormido, completamente dormido. El tercer piso de mi casa bien alto, y el cuarto piso de mi hermana, el cuarto piso, y yo estaba muy dormido cuando allí yo dejaba el ventanal grande de la casa abierto para que entrara aire a la casa. Y de un momento a otro, miren, dormido, empecé a ver un hombre que subía pegado. Los postes de luz tienen una gran varilla de acero que baja y se anclan, y estaba subiendo y subía, y yo lo vi dormido en el sueño, cómo él subía y cómo él fue colocando el pie
sobre un tubo de PVC por donde sale el agua cuando se barre el balcón. Él fue colocando el pie y en el sueño yo vi que él corrió así la cortina y miró hacia la sala, y él lo que hizo fue que cogió la bicicleta que yo tenía todo terreno para hacer ejercicio, la cogió y se la colocó así. Y de un momento a otro, un ventanal vertical que hay del cuarto piso, mi hermana esa noche no podía dormir, tenía una tos tremenda, cuando vio gritó: Osvaldo, la bicicleta. Y yo estaba dormido, pero yo estaba viendo todo. Y estaba viendo dormido el reloj 3 en punto. Cuando yo despierto con la imagen de todo lo que está pasando y miro el reloj, son las 3 en punto, salgo corriendo del cuarto y miro la bicicleta, no está, miro hacia abajo y el hombre va ya llegando al piso con la bicicleta y le digo: ¡ay, mi bicicleta! ¡Mi bicicleta! Y saben, fue el atraco más bonito que yo he tenido en mi vida. ¿Saben por qué? Fue el atraco más bonito, porque Dios me mostró todo lo que estaba aconteciendo. O sea, Dios me mostró todo hasta que el hombre salió para abajo con la bicicleta. Y saben, cuando yo estaba allí en la casa de la sierva de Dios en California, y yo, ay Dios mío, luego me acordé que el Señor me ha mostrado cosas. Me ha dado prácticamente el Señor unos vislumbres, y te ha dado a ti. Perdón. ¿Y usted sí recuperó la bicicleta? No, hermana Débora. No, ¿cómo la voy a recuperar, hermana? Se la llevó, estoy diciendo que la trajo más lindo. Se perdió, pero yo feliz, porque Dios me mostró todo. O sea, lo que quiero decirles es, Joel 2, 28, 29 y 30, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda, ¿qué? Sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas soñarán sueños. Vuestros ancianos tendrán, ¿qué? Visiones. Tremendo. Esa promesa es para usted y para mí, porque allí el contexto es después de esto. ¿Después de qué? Después de la tribulación tremenda de la Edad Media, de aquellas señales tremendas en el sol y la luna y las estrellas, vienen prácticamente de Dios un poder para mostrarnos. Yo sé que usted y yo hemos tenido sueños. Aquí hay personas que han tenido sueños maravillosos, sueños grandes, pero eso será para otro tema. Y noten, la pregunta era: ¿ha visto alguien al diablo? Sí, aparte de Ezequiel 28, de Isaías, aparte de Juan, el discípulo amado, y muchos profetas. Note y cómo es él. Noten cómo dice la sierva de Dios en Historia de la Redención, en la página, noten lo que dice la sierva de Dios en la página 48, acerca de cómo es ese ser, cómo se le presentó a ella en visión. Página 47 y 48. Noten lo que dice la sierva de Dios. ¿Cómo, hermana? Vio a alguien en la casa de la hermana Elena. Ah, en la casa de ella. Usted vio a alguien. Ah, sí, vi algo. Sí. Vi un pastor ancianito que nos guió por todo por toda la casa. Sí. Noten lo que dice el espíritu de la profecía. El título del capítulo. Ajá, es el plan de la salvación. Plan de la salvación, la página 47 y 48. Noten lo que dice la página 47. Dice: se me mostró a Satanás como fue una vez un ángel feliz y exaltado. Después lo vi como es ahora. Su aspecto sigue siendo principesco. Sus rasgos siguen siendo nobles, porque es un ángel caído. Pero la expresión de su rostro está llena de ansiedad, preocupación, infelicidad, malicia, odio, deseos de causar daño, engaño y todo clase de mal. Observé en forma especial esa frente que fue tan noble, aparte de sus ojos, comienza a retroceder. Observé que por tanto tiempo se ha inclinado al mal
mal, que toda buena cualidad se ha rebajado y se ha desarrollado todo rasgo maligno. Sus ojos son astutos, irónicos y manifiesta profunda penetración. Su cuerpo es grande, pero su piel cuelga suelta de sus manos. Tremendo. Dice que su piel cuelga. Tremendo. Y que es alto. Es principesco. ¿Se acuerdan que la tradición enseñaba que el ángel ese, Satanás, anda con un tenedor bien grande, un trinche bien grande? Pero Pablo dice en 2 Corintios 11, 12, 13, y no es maravilla. Oiga lo que dice él, es un error de la tradición católica cuando dice que tiene un tenedor. No, porque Pablo dice, y no es maravilla, porque el mismo ángel prácticamente es un ángel de luz, pero lo impresionante es que tiene ministros que le sirven, que se camuflan. Tremendo, secuaces. Y termino, miren cómo dice la sierva de Dios: cuando le contemplé su barbilla, reposaba sobre su mano izquierda. Parecía que estaba entregado a una profunda meditación. Una sonrisa, mire lo fatal que viene aquí. Una sonrisa se dibujaba en su rostro que me hizo temblar, dice la sierva de Dios. Me hizo temblar, pues estaba lleno de maldad y de astucia satánica. Es la sonrisa que se esboza juntamente antes de apoderarse de su víctima. O sea, tremendo esto. Cuando él ataca y cuando un cristiano deja de depender de Dios, de estar entregado a Dios, lo coge y dice que luego él se burla de ese cristiano. Y lo atrapé. Lo que hace el cine, mostrar una maldad así cuando alguien va a hacer un acto malo, esa risa como una risa pues macabra que conduce a hacer el acto. Claro, y dice, se burla cuando entrampa en sus redes. Cada vez más horrible, es irónico. O sea, coge y engolosina a la persona, luego que lo atrapa y lo hace desconectar de Dios, se desconecta a la persona y cae en pecado. Él se burla y se burla de Dios. Y se burla de Dios. Mire el cristiano. Mire, que estaba muy consagradito, mire, es mi siervo, mi servidor. Esto es prácticamente un llamado de alerta a que tenemos que vivir mirando a Jesús, contemplando a Jesús. Sí, Fernando. Sí, es verdad que cuando un cristiano cae en la carcajada, pues también él extiende hacia el universo señal de burla. Él se burla, claro. Es cada vez más horrible. Él dice, es cada vez más horrible su aspecto cuando atrapa a alguien y se burla. Es irónico, es irónico. Esto se ve también muchas veces. Cuando un amigo, una amiga a usted le ofrece algo, le ofrece licor y luego al otro día ya se está burlando, mire. El cristiano, y es cristiano. Mire, por eso indiscutiblemente no podemos desconectarnos de la mano de Dios. Y para terminar, ya se nos fue el tiempo. ¿Dónde está el arca con los 10 mandamientos? ¿Hoy estamos aquí? 12 de febrero del 2018. ¿Dónde está el arca con los 10 mandamientos? ¿Cierto? El 12 de febrero del 2018. ¿Dónde está esa arca con los 10 mandamientos? Siguiéndole la pista y rastros por la Biblia, recuerden que el arca estuvo allí en el templo construido por Salomón. Estuvo allí el arca, esa arca que anduvo tanto tiempo en el desierto
en el tabernáculo, y que luego se tuvo en la era de Ornán, y esa arca que se la robaron un día, la cogieron los filisteos. ¿Dónde al fin y al cabo? Porque por ahí hasta salió una película hace poco, y los arqueólogos, ¿saben? Los arqueólogos están buscando el arca. Hasta este momento la están buscando, y hay expediciones en el Medio Oriente, en toda Palestina, buscando dónde está el arca con los 10 mandamientos. Y ustedes saben que allí hay un interés por el valor que tiene esa arca, para muchos que tiene un valor prácticamente económico, porque el arca prácticamente, ustedes saben, oro, forrada en oro. Y noten lo que dice la sierva de Dios acerca del arca con los 10 mandamientos, página 200 de Historia de la Redención, dice de esta manera para que terminemos. El arca de Dios y las vicisitudes de Israel. Muy bien, página 200, dice la sierva de Dios, haciendo la referencia a esa arca que se ha estado buscando. Antes de la destrucción del templo, Dios informó a unos pocos de sus fieles siervos el destino de ese edificio, que era el orgullo de Israel y que ellos idolatraban, mientras al mismo tiempo pecaban contra Dios. Se les reveló el cautiverio de Israel. Esos hombres justos, llamados por Dios, inmediatamente antes de la destrucción del templo, ¿quién iba a destruir el templo? Los babilonios. ¿Recuerdan el rey Ezequías lo que hizo? Le mostró a los babilonios todos los tesoros. O sea, nosotros los seres humanos indudablemente somos falibles, porque el rey Ezequías, un siervo de Dios, entregado a Dios, pero llegó un momento en que él mostró fue todos los tesoros, todas las riquezas a los enviados de Babilonia. Debía demostrar era al Dios eterno, y mostró los tesoros. Esto los animó a ellos para volver por todo lo que había e invadirlos. Note, y dice la sierva de Dios que antes de la destrucción del templo, hombres inspirados por Dios sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra, y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna, donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no serles restituida nunca más. Oiga, nunca más. El arca sigue escondida. Nadie la ha perturbado jamás desde que se le escondió. Tremendo, tremendo. Oiga, el arca sigue escondida hasta el momento en una cueva. La próxima semana miraremos a ver cómo, con otros tics, otras pildoritas del espíritu de profecía, seguimos ya. Sí. Los premios para el buen. Sí, bastante. Sí, bien. Rápidamente, traigo estos 2 libritos. ¿Quién los quiere? Ah, no, amén. Bueno, sencillas las preguntas. No hablen sino levantan la mano. ¿Qué 3 secciones de cualquier lección de la fe de Jesús recuerda? ¿Al hermano Edwin? La primera, la Biblia, ¿sí? Bueno, en sí es un tema, pero quiero decir, en ese tema de la Biblia, ¿qué secciones hay? Por eso, o primero, de cualquier... ¿quién inspiró la palabra de Dios? Bueno, eso está muy bien, esa pregunta. Segundo, ¿quiénes recibieron la revelación? Ajá. Tercero, Dios hablando al pueblo, dice, segundo de Timoteo, ¿a qué es comparada la Santa Biblia? ¿Sí? Ya dio las 3. Pero hay otras secciones que son muy particulares de cada estudio, es decir, se repiten en cada estudio. A ver.
Esto es de el pastor que hizo la fe de Jesús. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión, Luna? No soplen, no. ¿Cuál es tu decisión? ¿Sí va bien? No, mi resolución. Se la valgo, mi resolución. Pero antes de mi resolución hay otra sección que... ¿Qué debo hacer? Correcto. Ahora de resolución. Falta una. ¿Qué? ¿Acepta a Cristo? Vamos a valerse, hay que firmar, ¿no? Pero hizo el esfuerzo. Vamos a cantar Atardece, es aquel coro bonito que en tiempos pasados. Atardece en el cielo, hay violencia y maldad, desafiante las nieblas, hoy ocultan la verdad, mas el pueblo que a su Dios conoce se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios, levántate y concluye la obra que Él te dio. Atardece en el cielo, ya la gracia cesará. Lanza Dios un desafío, quien mi obra acabará. Mas el pueblo que a su Dios conoce se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios, levántate y concluye la obra que te dio. Hasta los despiden. Vamos a orar. Si hay alguna necesidad, levanten su mano que Dios sabrá cuál es esa necesidad. Poderoso y amante Padre Celestial, gracias por el día que transcurrió sin duda con tu protección, con tu cuidado. Gracias por tantas bendiciones que has dado a tus hijos, pero gracias por la bendición de permitirnos estar reunidos en este lugar para recibir motivación, capacitación, inspiración y un conocimiento que reafirma nuestra fe en ti. Amén. Amén. Quiero pedirte, Señor, que tú al regresar a cada uno de tus hijos les protejas con tus ángeles, les llenes del Espíritu Santo, y si podemos vivir un nuevo día, Señor, que todo lo que hagamos tenga tu bendición. Amén. Amén. Bendice, Señor, nuestras familias que representamos, y al levantar nuestro brazo estamos indicando que tenemos pedidos, tenemos, Señor, necesidades, también tenemos desafíos, sueños, aspiraciones, y las dejamos en tus divinas manos porque son las manos que sostienen este universo. Amén. Pedimos al terminar esta oración por esa familia que aún no ha aceptado el Evangelio, ese hijo, esa esposa, ese familiar. Señor, permite que este año sea un año en que él pueda aceptarte como único y suficiente Salvador personal. Amén. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.